sanidad y redención. Muéstranos lo que tú es, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos y vida sobra hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, y Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, y Jesucristo es Rey. Bendito es su nombre. A Él le damos honra y le damos gloria. Amén. Levantamos un tambor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, y hosana, y Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, y hosana, Jesucristo es Rey. Bendito es el nombre del Señor. A Él le damos honra, le damos gloria en este día. Amén. Bendito es el Señor. Hosana, hosana, hosana al Rey. Vamos, hermano, en esta noche, en esta tarde. Hosana, hosana, hosana al Rey. Vamos, dígaselo una vez más. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, y Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, y Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, y Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo es Rey. Él es Rey y Él vive y Él reina. ¿Cuántos creen en esta tarde que gracias a la misericordia de Él, aún nosotros seguimos vivos? Porque Él es la única razón de nuestra adoración. ¿Cuántos podemos decir amén? Ahí donde está usted, tiene espacio. Si usted quiere danzarle al Rey,
Hágalo con todo su corazón en esta tarde. No tenga miedo, no le diga Señor, yo no quiero, yo vine a buscarte en esta tarde. Amén. Las vamos a hacérsela al Rey en esta tarde. Le decimos en esta tarde: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, Y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Él se merece honra, se merece gloria. Amén. Bendito es tu nombre. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo, Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. eres todo. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo. A ver, yo quiero escucharlo a Eres usted. grande y Yo quiero escucharlo ahí donde usted está. eres Que diga: Señor, fuerte, invencible eres y no hay nadie invencible. como No hay nadie como tú. eres todo Dígaselo una vez más. poderoso, eres grande y majestuoso, A ver, vamos eres a ver más fuerte, fuerte. invencible. No hay nadie, Señor, como tú. Vamos otra vez. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Bendito es el Rey. Vamos un momento. Ahí donde estás en esta tarde, no nos dejes solos. Y hermano, empezamos temprano hoy dándole la honra y la gloria al Señor. Yo quiero que usted en esta tarde lo haga con todo su corazón. Dígale: Señor, yo no vine a mirar a los hermanos, a mirar quién fue, quién vino. No, yo creo que usted vino a buscar a aquel que vive y reina. Amén. Vamos pues. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré.
damos gloria. Que al principio Gedeón no se percató que era Dios quien estaba hablando con él. ¿Estamos aquí? Cuando uno está tan entretenido en su propia vida y en lo que le pasa y en lo que está sufriendo, no se percata cuando Dios le quiere hablar. Y Dios le estaba hablando a este hombre, pero este hombre no sabía que era Dios quien le estaba hablando. Pero vamos al punto número 1. ¿Por qué nos ha pasado lo que nos pasa? Existen dos razones por las que comúnmente la gente sufre las cosas que sufre. Número 1, por su pecado, por sus malas decisiones, por sus malas acciones. Y número 2, con un propósito divino para mostrar su gloria. Y en este caso, el pueblo de Israel estaba experimentando el asedio de sus enemigos por causa de ¿qué? De sus acciones, de sus pecados, porque habían actuado inapropiadamente ante los ojos de Dios, porque habían decidido seguir sus propios caminos y hacer un lado a Dios. Pero hay un detalle muy interesante aquí. Gedeón no había tomado esa decisión. Él no había decidido abandonar a Dios, mas sin embargo estaba sufriendo las consecuencias por las decisiones de otras personas. Por eso él pregunta: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si yo no había nacido, probablemente yo todavía no estaba aquí. Usted pudiera pensar: hermano, pero yo ¿por qué estoy sufriendo las consecuencias de la mala decisión de Adán y de Eva? ¿Por qué yo estoy sufriendo las consecuencias por las decisiones que mis antepasados tomaron? Mas sin embargo, no se trata de lamentar lo que estoy viviendo sin haber yo hecho algo para merecer lo que estoy viviendo. Gedeón no lo había hecho. Él no había fallado a Dios. Habían sido sus padres los que habían dejado a Dios. Mas sin embargo, él estaba experimentando las consecuencias, pero él estaba decidido a no quedarse en el lugar donde estaba. Uno de los problemas que hay en nuestra sociedad y en muchos hermanos es: ya estoy pasando esto, ya no me queda otra más que aguantarme. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que podemos hacer para cambiar la situación. Si es un plan de Dios, algo glorioso va a suceder. ¿Me explico? Algo maravilloso va a ocurrir. Si es asunto de que usted o yo estamos pecando, hay algo que podemos hacer. ¿Y qué es, hermanos? Exactamente, quedarse callados y no hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Humillarnos, pedir perdón. Lo que está viviendo el mundo nos está llevando a que la gente se aparte de Dios. Está llevando a que las personas, por temor a contaminarse, no se acerquen a la iglesia, no se acerquen a buscar a Dios, no se acerquen a orar. ¿Y sabe por qué? Porque hemos dejado como iglesia lo primordial. Pero no es quedarnos así. Hay algo que podemos hacer. Dios se lo dijo a aquel hombre que entregó el templo o lo dedicó al Señor. Dijo que cuando alguno sintiere la plaga y se humillare, entonces yo le voy a oír desde los cielos y perdonaré, dice la Biblia. Así es de que, hermanos, ¿por qué les estaba pasando a ese pueblo lo que le estaba pasando? Probablemente ellos no habían actuado inapropiadamente, mas sin embargo estaban experimentando los estragos de las malas decisiones de sus padres. A veces nos pasa así. ¿Cuántas personas, yo les he dicho en muchas ocasiones que mis abuelos, mis antepasados, la mayoría de ellos fueron personas alcohólicas?
Algunos de ellos han muerto a causa del alcohol, de ingerir muchas bebidas embriagantes, y les ha caído problemas en el hígado y les ha llevado a la muerte. Y lo estoy viendo aún en día. Algunos parientes míos están con problemas de alcoholismo. No son políticos, son alcohólicos. Y más sin embargo, todavía algunos familiares les está causando eso, pero ellos no lo provocaron, pero una mala decisión de sus antepasados los ha llevado a ese camino. ¿Cuántas personas vienen de hogares donde han sido rotos? Hay divorcios, hay maltrato, hay desprecio, hay odio, hay todo ese tipo de cosas. Y uno dice, pero ¿por qué es que yo estoy viviendo esto si yo no lo provoqué? Mas sin embargo, alguien tomó una decisión equivocada en el pasado y pareciera que lo viene siguiendo a usted. Pero hay algo que hacer. Aquí esta escritura nos enseña primero el problema. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Qué es la causa? Él no la sabía, mas sin embargo había una causa. ¿Y cuál era la causa, hermanos? Que se habían apartado de Dios. Siempre que pongamos a Dios en un segundo plano de nuestras vidas, siempre que Dios venga a tomar un lugar, si tengo tiempo, si tengo la oportunidad, cuando ponemos a Dios ahí, todo empieza a irnos mal en la vida. Y déjeme decirle esto con seguridad. Probablemente usted no experimente con fuerza todo aquello, pero tiene una familia que viene detrás de usted. Tiene hijos. Por eso, hermanos, cuando estaban edificando los muros de Jerusalén, cuando aquellos hombres venían a desanimarlos, lo primero que les dijo el hombre de Dios: peleen por ustedes, por sus casas, por sus hijos, por sus familias, porque él sabía que si se dejaban las cosas como estaban, los que iban a experimentar el sufrimiento en carne propia sin haber hecho nada, eran los que venían detrás de ellos. Por eso, hermano, si usted como padre de familia ahorita no le echa ganas, no muestra ese coraje, no muestra esa decisión y no muestra ese empuje, viene gente detrás de usted y se va a lamentar y se va a quejar y va a llorar y se va a poner triste y le va a decir: ¿por qué, Dios mío? Si yo te serví, porque tú bajaste tus manos cuando deberías de haber hecho lo que hizo cuando peleaba Israel en la montaña, que estaba el siervo de Dios, levantar las manos en alto. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? La respuesta es porque hubo padres que bajaron las manos. Hubo padres que bajaron las manos a tal grado que llegaron a acostumbrarse a que aquello que ellos estaban viviendo era muy común. Número 2, los eventos pasados o milagros pasados, ¿para qué sirven? Si usted ve en el verso 13 al 16, dice que le pregunta Gedeón a Dios esto: ¿dónde están las promesas que nuestros padres nos han contado? A nosotros nos dijeron que Dios liberó a su pueblo de mano de los egipcios de una manera sobrenatural. 10 milagros maravillosos ocurrieron, plagas que afectaron a los egipcios, y a nosotros o a nuestra nación no le hizo daño. ¿Dónde están sus promesas? Oiga bien lo que le voy a decir. Siempre nos preguntamos lo mismo
cuando estamos atravesando por adversidad. Señor, pero tu palabra dice que abriste el mar rojo. Señor, pero tu palabra dice que todo lo que pidiera en tu nombre creyendo lo recibiré. Señor, tu palabra dice que nada hay imposible para ti. Señor, tu palabra dice que tú puedes todas las cosas. ¿Por qué no ocurre nada? Porque no estamos viendo todo el panorama. Para que Dios hiciera lo que hizo al liberarlos de los egipcios, alguien tuvo que humillarse. Dice la escritura que cuando se le apareció Dios a Moisés, dice la Biblia que le dijo: he oído el clamor de mi pueblo y cómo sus enemigos los hacen aullar. He oído el clamor, he escuchado su clamor. Siempre decimos, pero Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios se manifestó acá de esta manera. ¿Por qué no lo vemos? Porque no estamos haciendo lo que desató aquel evento. Todos los eventos históricos y bíblicos que tienen que ver con milagros sobrenaturales son eventos provocados por un corazón contrito y humillado. Cuando hay alguien que se humilla, cuando hay alguien que pide perdón, cuando hay alguien que clama a Dios, siempre ocurren milagros maravillosos. Por eso dijo, ¿dónde están sus promesas? Quería ver las promesas sin hacer lo que aquellos hicieron. Y no funciona así, hermanos. Queremos ver la mano de Dios, hagamos lo que ellos han hecho. A veces decimos, queremos que se manifieste el Pentecostés entre nosotros. ¿Por qué no se manifiesta? Porque no estamos los días que estuvieron ellos en el aposento alto, entregados completamente a la oración y al ayuno. Queremos andar como mundanos y ser bendecidos como espirituales. Y no funcionan las cosas así, hermano. ¿O sí? Todo tiene que ser en su orden. Por eso dice, ¿dónde están sus promesas? Nuestros padres nos contaron que los sacó con mano poderosa y ahora estamos siendo esclavos. Porque no estaban haciendo lo que debían de hacer. Porque no estaban humillándose. Hermano, todo es tan sencillo cuando atravesamos por adversidades. Hay dos cosas que siempre debemos hacer siempre que pasamos por un problema. Y se lo digo por experiencia de más de 25 años. Siempre que atravieso una adversidad en mi vida, lo primero que le pregunto a Dios, ¿hay un pecado ahí por lo que está provocando lo que estoy viviendo, Señor? Si eso es así, yo te pido que me perdones. Yo te pido que tengas misericordia de mí. Yo te ruego, Señor, que me hagas entender mis propios errores. Que me ayudes, que me lleves a ese lugar donde yo tenga que reconocer la libertad que le he dado a mi adversario para hacer lo que está haciendo en mi vida. Pero si esto es algo que tú lo has permitido, no por mi pecado, sino porque quieres mostrar tu gloria, dame paz, dame tranquilidad en mi espíritu. ¿Qué le pasó a Job? ¿Había pecado Job? ¿Había hecho lo malo Job? Nunca. Mas sin embargo pasó por la prueba que pasó. Y muchos les decían, tu pecado te ha llevado donde estás. Pero no había sido su pecado. Era un plan de Dios para mostrar la grandeza que hay en aquel que le sirve con integridad. Ahora, ¿dónde están sus promesas? Número 3, Gedeón no sabía con quién hablaba porque estaba tan concentrado en sus propias experiencias. Mire, en el verso 13 dice, Señor mío, si el Señor está con nosotros. Fíjese lo que dice, no dijo, Señor, si tú estás con nosotros, no, si Él está con nosotros.
Las palabras aquí en término hebreo tienen que ver como alguien que no sabía con exactitud con quién hablaba. Él no sabía que hablaba con Dios, porque estaba tan concentrado en lo que estaba viviendo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón en ese momento, hermanos? Escondiendo su trigo. Él estaba ocupado en sus labores. Él estaba pensando: no me van a robar más, no voy a trabajar gratis más, no voy a dejar que mis enemigos me quiten lo que yo con tanto sacrificio he cosechado, no lo voy a permitir. Y estaba tan concentrado en su labor que no se percató por un momento que Dios estaba hablándole a su vida. Qué tremendo, hermanos, que Dios quiere hablarnos. ¿Qué te hace pensar a ti que Dios no quiere hablar contigo? Si tú tienes el deseo de hablar en ocasiones con Él, ¿qué te hace pensar que Él no tenga ganas de hablar contigo? Pero no lo oímos porque no estamos donde debemos de estar, porque estamos tan ocupados en nuestra propia vida que no tenemos el oído sensible para oír la voz de Dios. Hay un profeta que se conoce como un profeta de fuego. Si no estoy equivocado, hablamos de Elías. Ese hombre, hermano, estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Llovía. Todos conocemos la historia. Muertes de 400, fuego que descendía del cielo. Cuando en una ocasión Dios quiso tener trato con él, no supo distinguir cuando Dios estaba hablándole, porque estaba tan asustado, estaba tan escondido, que no se percató cuando Dios estaba queriéndolo ministrar. El problema de muchos de nosotros es ese: vivimos tan a gustos, tan confiados, tan ocupados en nuestra propia vida, que no tenemos el oído sensible a Dios. ¿Qué te hace pensar que Dios no quiere hablarte? Dímelo, ¿qué razón tendrías? ¿Porque no soy bueno? ¿Porque no soy la persona indicada? ¿Porque no soy un pastor? ¿Porque no soy un evangelista? ¿Qué te hace pensar que Dios no quiere hablarte? Claro que Dios quiere hablarte. ¿Tendrás el tiempo para escucharlo? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué lo voy a liberar si soy pobre? Dios le estaba hablando. Dios le estaba diciendo: tú los vas a liberar. Como en muchas ocasiones el Espíritu Santo nos dice: tú vas a salir adelante, y nosotros no le oímos. Tu situación va a cambiar y nosotros no nos percatamos. Tu problema se va a solucionar y nosotros no nos damos cuenta que es Dios, porque estamos muy ocupados en nuestras propias vidas. Alabamos el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y la última: la adversidad presente despertará el guerrero que Dios puso en ti. Mire, él estaba escondiendo su trigo. Él estaba contemplando la manera de evitar el ultrajo por causa de sus adversarios. Él estaba planeando cómo proteger lo suyo, pero Dios lo había levantado para proteger lo de toda una nación. Pero él estaba con aquello, hermanos. Siempre que atravesamos por momentos difíciles, si usted va a la Biblia, todos los hombres y mujeres que atravesaron adversidades fueron personas tan privilegiadas, porque de una manera sobrenatural Dios ministraba sus vidas de una manera preciosa. La mayoría de ellos. Job atravesó adversidad difícil, y no un dolor de cabeza o algo leve como a veces nos pasa, o que nos fue mal en el trabajo, o que no nos pagaron como quisiéramos, o que no nos alcanzó para cubrir los gastos de este mes. No. Le mataron a sus hijos, 7. Se quedó sin su hacienda. Le vino una llaga en su cuerpo. Y ese hombre, atravesando por todo eso, Dios
le mostró su gloria. Él mismo escribe: de oídas te había oído, pero ahora te conozco. ¿Qué significa te conozco? Para un hombre que ayunaba todos los días, para un hombre que era íntegro, para un hombre que buscaba a Dios todos los días, ¿qué significa ahora te conozco? Estamos hablando de algo más personal que no había percatado él antes por la vida que él llevaba, y que esa adversidad lo llevó a conocer a Dios directamente. Nosotros, hermanos, perdemos tantas oportunidades. Dice la Escritura: como aquel que es consolado por su madre, así los consolaré yo a vosotros. Siempre que un niño anda de travieso, no lo queremos comer para que deje de ser travieso, pero se nos golpea y ahí vamos detrás de él y lo levantamos. Alguien dirá: pero yo le pego. Si no es su hijo, le pega. No, cuando uno es su hijo, el tuyo, uno les da, porque no siente aquello, pero lo agarra y lo sana, lo cura, y después lo regaña, porque pues no se va a quedar con las ganas, ¿verdad? Pero siempre existe el cuidado. Dios, hermanos, nos da la oportunidad de que lo conozcamos y permite las adversidades a nuestras vidas para conocerlos. Pero muchos nos debilitamos. Muchos, a diferencia de buscar a Dios, nos desanimamos. El pueblo de hoy en día es muy diferente. En el pueblo del Antiguo Testamento, o más bien del Nuevo Testamento, pero el pueblo antiguo que servía a Dios con todo su corazón, era muy distinto. Todo lo solucionaban humillados. Los querían detener, iban a la casa, se reunían, pedían oración, hacían oración de poder, y el poder de Dios se manifestaba y los llevaban presos. Algunos los atormentaban, algunos los golpeaban, algunos los exiliaban. Y hoy en día, hermanos, nos hemos hecho muy débiles. Amén. Anda un virus que está matando gente y ahí anda todo el pueblo cristiano bien asustado. Andan asustados algunos. Y no le estoy hablando de que siguen las reglas por razones de seguridad o de salud. No, asustados. He oído de gente que tenía meses sin salir a la calle. Todo lo encargaban y se los dejaban en la puerta, les tocaban el timbre, se los dejaban ahí, y cuando ya se iba el que les dejaba la comida ahí, salían ellos con un traje así como de astronauta, le echaban ahí a todo, llevaban la comida, lavaban todo para no enfermarse, y han perdido meses de lo bonito que es el mundo que Dios nos ha dado. Los árboles no tienen virus. ¿O sí traen virus? A las plantitas no les pega el virus. Y todo eso ahí está para nosotros. Porque vivimos con temores. Yo siempre se lo voy a recalcar. Usted no se va a morir. Cuando un grupo de personas digan: vamos a quitarles la vida a estos. No, hermano. Estaba oyendo un testimonio de un hombre que un día Dios tocó a su corazón y decidió dejar la vida de narcotraficante que vivía. Y decidió ir con las personas a las que él les trabajaba y les dijo: ya no quiero yo seguir en este camino. Estoy dispuesto a que hagan con mi vida lo que ustedes quieran. Ya no voy a seguir matando para ustedes. Así dijo este hombre. Aquellos hombres lo escucharon y le dijeron: vete, no hay ningún problema. A los días llegaron a su casa con intenciones de matar a toda su familia. Y se pusieron en posición para acabar con toda esa casa. Este hombre sabía
que solo un milagro de Dios podía liberarlo. Su esposa sabía eso. Y dicen, hermanos, que cuando ellos se asomaron a la ventana no había nadie ya. Aquellos que pretendían quitarles la vida se fueron. Con los años, él habló con una de las personas que llevaba esas intenciones, porque lo habían comisionado para ir a matarlo, y le dijo: ¿qué fue lo que causó que ustedes se fueran de mi casa cuando tenían la orden de matarme? Había un hombre, dijo, un solo hombre parado en tu puerta, un hombre alto que nos miraba fijamente. Y cuando le vimos, todos nosotros nos asustamos tanto, porque le mirábamos en los ojos aquella firmeza a todo lo que fuera. Nunca habíamos visto una valentía como esa, y se nos dio la orden de irnos. ¿Quién habrá sido ese hombre? ¿Tiene usted una idea? Uno, resguardando la casa de aquel a quien él había llamado. La Biblia dice: el ángel del Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el ángel del Señor? Alguien dice el ángel de la guardia. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el ángel. Aguarda alrededor de los que le ¿qué? Él está con usted. Él está conmigo. Él está con nosotros. ¿Qué te hace pensar que algo malo te puede pasar? Dígame. Te podrá decir, te podrán llegar noticias de que te van a quitar tu casa. Te podrán decir, te vamos a quitar todo lo que posees. Que te den las noticias que sean. Tú tienes un Dios que todo lo puede. Te podrán dar un diagnóstico que va en contra de ti. Es más, a ti hombre, a ti mujer, te podrá decir tu esposo o tu esposa: te voy a abandonar, te voy a dejar. Y tú a lo mejor vas a pensar: ¿qué va a ser de mi vida? No te preocupes. Nada es posible si de arriba no se da la orden. Si Dios está contigo, dice la Biblia que nada te hará el enemigo. Los hombres guerreros, las mujeres guerreras se forjan en las adversidades. ¿Cómo amo la vida de Esther? Una mujer hermosa. Dice la escritura que era muy bella, muy hermosa. Y más sin embargo, hermanos, ella creyó que al tener todos los privilegios y toda la dicha de entrar con el rey y que el rey la recibiera y entrar y saliera y fuera escogida entre las más hermosas, entre la elegida por el rey, la ponía a ella en un lugar especial para sentirse la mujer más virtuosa del mundo. Cuando Dios la puso ahí con un propósito, y la Biblia lo dice. Cuando ella se determinó y se dio cuenta que Dios es un Dios de propósitos, se decidió a que le pasara lo que le pasara, pero ella iba a hacer lo que había sido llamada a hacer. Las personas ahí se demuestran. ¿Sabes dónde te vas a demostrar tú como un creyente y una creyente firme? En la adversidad, en la necesidad, en la lucha. Cuando estés solo, cuando nadie esté contigo, cuando acampe contra ti un ejército de miles, aun cuando muchas personas se pongan en contra tuya, cuando todo el diagnóstico de salud está en contra de ti, cuando te sientas que no sirves para nada, cuando piensas que no eres importante para nadie, ahí Dios puede hacer cosas gloriosas para tu vida. Un hombre lo entendió y escribió lo siguiente: ahora me gozaré más por mis debilidades
porque cuando soy más débil, el poder de Dios es más grande en mi vida. ¿Qué esperas? Este COVID ha detenido a la iglesia. Ha detenido a la iglesia. No sé si usted se interese, probablemente no, porque no está entre lo que son los administradores de la página de Facebook de la iglesia. Ayer mirábamos las estadísticas, el alcance que hemos tenido o las cosas que han estado ocurriendo a través de Facebook, a través de YouTube, a través del podcast de estas otras, ¿cómo se llama? Spotify. Y nos quedamos sorprendidos. Un 20-30% de la gente que nos ve servicio tras servicio son de Argentina. Tenemos un público alto de Argentina, Colombia, Chile y de México y de Estados Unidos es un mínimo. Más de 1,000 y tantas personas están viendo nuestros programas. Y ve uno en Facebook y ve que nomás son 100, 120, 50. Y ayer me enseñaba a mi hijo y me quedaba sorprendido, hermanos. La iglesia en Estados Unidos se ha dormido. Está asustada. Tiene miedo. Se ha hecho indiferente a la necesidad de la gente. Por temor. Por miedo. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor todo esto que estamos viviendo tiene que ver porque la iglesia nos hemos alejado. Tiene que ver porque la iglesia nos hemos enfriado. ¿Dónde están los predicadores que mirábamos en la tele que predicaban sanidad? Que se hacían campañas para orar por enfermos. ¿Que acaso Dios no sana el COVID? Esta es una muestra de que necesitamos hacer algo. ¿Y qué necesitamos hacer? Lo primero, pedir a Dios perdón. Porque no solamente te va a afectar a ti. Oye bien lo que te voy a decir. Nos va a afectar a todas nuestras descendencias. Si ahorita la iglesia no se levanta en el poder de Jesús, ¿qué va a ocurrir en los próximos meses? Yo le quiero invitar, hermanos, a que haga conciencia de eso y a que nos humillemos. Yo estoy seguro que Gedeón no se levantó por cuenta propia. Fue Dios quien lo levantó. Pero detrás de Gedeón había un grupo de personas que no dice la Biblia, pero que sí creo que es bíblico. Había un grupo de personas que estaban diciéndole a Dios: ya estamos cansados. Ya no aguantamos esta situación. Queremos un cambio en nuestro tiempo. ¿Qué le parece si se pone de pie? Amado Jesús, esta enfermedad o este virus que estamos experimentando en este siglo, en este 2020, nos ha enseñado a conocer el espíritu que ahora nos mueve. Nos ha enseñado a darnos cuenta qué tan fuertes estamos en ti. ¿Acaso, Dios mío, muchos a hoy estamos sufriendo de miedo, de temor, de preocupación, porque tenemos desconfianza o nos sentimos inseguros? Yo te ruego en esta hora, Jesús,
que tengas compasión de cada uno de nosotros.